Me da mucho gusto que nos acompañen. Van a ser un ciclo muy interesante. Primero que nada, les voy a recordar las reglas del aula. Este es un espacio de aprendizaje de respeto y diálogo horizontal, y para eso hay que seguir ciertas reglas de convivencia, que es, vamos a seguir la dinámica. Primero, Natalia Tlajo, ¿sí? ¿Correcto? Va a presentar su conferencia. Me da mucho gusto que ella esté dando la conferencia inaugural y después va a haber una oportunidad de diálogo y preguntas y respuestas por parte del público. Y para pedir la palabra hay que usar el emoticon que está aquí abajo y yo con mucho gusto les daré la palabra y actuaré de moderadora. Y nada más como paréntesis regu- legal, digamos, quien no siga esta dinámica o quien interrumpa este diálogo o no permita llevar a cabo la sesión de manera respetuosa, podrá ser sacada del aula. Entonces, una vez dando estas reglas de convivencia, sean bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos a este ciclo. Y vamos a dar la palabra al doctor Javier Delgado, director del PUEC, quien dará el inicio de este 2025. Adelante, doc. Sí, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Natalia, a todas y todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este ciclo 2025 del Seminario Ciudad Habitable para todas y todos. Eh, Hoy, en este año estamos cumpliendo, si no me equivoco, Mariana, 4 años del seminario. ¿Cuántos llevamos? Bueno, ya Sí, como 5 años, más o menos como como 5 seminario. años. Bueno, esta mención es para subrayar la importancia de que el tema lo tratamos no únicamente porque es un tema de actualidad y es una demanda en muchos niveles de gobierno, jurídicos, académicos, por supuesto en la vida cotidiana de nuestros países, particularmente para los latinoamericanos, es un tema que realmente, para empezar, tiene características particulares con relación a otras ciudades, a otros países, pero además también en la óptica de el título con que nos va a compartir sus comentarios, Natalia, el de para transformar la ciudad con lentes violetas. Bueno, yo quiero nada más, no quiero abusar del tiempo. Nuevamente, pues una bienvenida, Natalia. Citaglo, Citaglo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siéntate en tu casa y pues a todas y todos, pues también bienvenidos y que tengamos una sesión muy productiva. Muchas gracias, doctor Delgado. Entonces, nada más les voy a presentar a la conferencista del día de hoy, que inicia el ciclo 2025, que se titula Transformar la ciudad con lentes violetas. Y el ciclo, para quienes no tengan presentes, se compone de 4 sesiones y se van a realizar durante febrero y marzo. Y se llama Transformaciones urbanas para la igualdad de género, casos internacionales. Entonces, el día de hoy abrimos con bombo y platillo con la doctora Natalia Citlajo, quien está adscrita a la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Tiene en su trabajo una larga trayectoria justamente tratando desde el urbanismo y el estudio de espacios urbanos y su diseño, eh, el tema de género y cómo construir ciudades más igualitarias, más incluyentes. Ella recibió el título de arquitecta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es maestra en impactos territoriales de la globalización en ámbitos periféricos y centrales por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y doctora en Ciencias Sociales con orientación en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha realizado estancias de investigación en Austria, España. Es especialista en estudios de las mujeres y de género, así como profesora de varias materias, entre ellas urbanismo, mujeres, género y hábitat, y práctica profesional asistida, géneros, ciudades y violencias.
de la Facultad de Arquitectura. De igual forma, ha participado como coautora en varios libros y ha escrito varios artículos. Varios de ellos se los compartí en el correo, entonces yo les invito a que revisen su obra porque realmente da una mirada eh, muy pertinente a la problemática actual desde un punto de vista latinoamericano y nos da mucho gusto que esté el día de hoy dando la conferencia inaugural del ciclo. Adelante, doctora. Por favor, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana Sánchez, muchas gracias Javier también por este espacio. Mientras voy abriendo el PowerPoint que quiero compartirles, quiero agradecer en primer lugar poder estar, agradezco mucho la invitación a seguir compartiendo estos distintos espacios, ámbitos, reflexiones que aportan a este tema. Y decirles que lo que voy a recuperar aquí tiene que ver con la confluencia de una trayectoria individual y también colectiva, recuperando muchos aportes de distintas profesionales, de construcciones en red, de hace ya entre 40 y 50 años atrás, ¿no? Que gracias también a un proceso minucioso de construcción, de producción de estudios, de evidencias, análisis micro y macro, y también una construcción de redes en América Latina. Y yo creo que en este momento, al menos en Argentina, que es de donde voy a hablar también, merece la pena mencionar estas cuestiones porque muchas de estas iniciativas han sido facilitadas por las universidades, por nuestro sistema de ciencia y tecnología, que nos han vinculado con otras mujeres, con otros espacios, con otras redes. Y hoy pareciera que tuviéramos que volver a insistir en la necesidad de sostener esos avances, de la importancia de las ciencias sociales, de la importancia también de los estudios de género y los estudios de las mujeres y de género. Entonces, bueno, volver a agradecer porque sostener la palabra activa y el diálogo con otras realidades me parece sustantivo en este momento. Decirles también que les voy a hablar desde una provincia particular, desde de una ciudad particular, de la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, el espacio metropolitano, que es de donde trabajamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Tucumán, y en particular también en un espacio, y esto de pensar en los lentes violetas y de transformar la ciudad, básicamente supone partir de que no hay un solo lugar desde el cual se transforman, ¿no?, las ciudades, pero sí puede haber un enfoque común, un enfoque que se vaya construyendo y que se va construyendo, como es esta perspectiva, esta forma de mirar, esta forma de comprender la ciudad, de actuar sobre ella o de pensar que tenemos que movilizar acciones en esa línea. Mencionar también que el espacio donde yo trabajo es el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, que es un espacio que tradicionalmente en la facultad hemos ido construyendo para dar evidencia sobre el espacio metropolitano de Tucumán, cuando esa construcción no era accesible, ¿no? Esto también de la ciencia abierta, de la posibilidad de que los datos que producimos estuviera ahí disponible. Surgió con esa necesidad, pero luego también fuimos intentando toda esta cuestión de la perspectiva de género, también nos fue interpelando nuestra práctica docente, de investigación, de un grupo de personas que trabajábamos allí, y la necesidad de articular con otras redes. Aquí yo menciono la de Urbanismo, Arquitecturas y Diseño Feministas, que compartimos con Ana Falú, Liliana Reinero, Laura Sarmiento, Inés Moacet, que son algunas colegas que vienen trabajando en estos temas hace mucho tiempo y que fuimos confluyendo en algunas iniciativas, trabajos conjuntos, comparados y demás. Entonces, esta perspectiva también nos fue interpelando en la práctica docente, les decía, desde esa práctica de observatorio y la necesidad también a veces de correrse de esa mirada desde arriba, centralizada, ¿no? Pensar desde los bordes. Y ahí han surgido unas iniciativas que voy a comentarles un poco en mi conferencia, que tiene que ver con los laboratorios de experimentación temática, particularmente uno, que es el de género y urbanismo, y que de algún modo nos ha dado la posibilidad de seguir experimentando empíricamente sobre algunas teorías, también movilizando y generando algunas iniciativas de la enseñanza de la arquitectura con una perspectiva de género. Así que yo sé que acá puede haber personas de diferentes procedencias e intereses. Les voy a pedir paciencia a quienes quizás hayan escuchado algunas cosas. Básicamente mi propuesta es, en primer lugar, recuperar algunas cositas del concepto de género, ¿no?, de la categoría de género como
construcción histórica, social, cultural y simbólica, como forma primaria de relaciones de poder también, y también como una construcción discursiva que se despliega en el orden social, legislativo, institucional y material también de las ciudades, y como una categoría conceptual, analítica y una herramienta de transformación política que es lo que hemos ido integrando, digamos, en esta mirada de la ciudad y en esta mirada del urbanismo. Entonces, asumir la categoría de género como una categoría analítica, conceptual de transformación me permitió, de algún modo, la propuesta de estructuración de esta conferencia tiene que ver con 3 dimensiones del urbanismo, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con lo interpretativo, con la aproximación fenomenológica y comprensiva a las ciudades, qué tenemos que mirar, cómo, con qué metodologías, cuáles son también esa dimensión científica, ¿no? ¿Qué dispositivos discursivos nuevos, qué categorías tenemos que colocar o rediscutir? Y también la dimensión, esa transformadora del género, nos permitió revisar, porque acá traigo trabajos colectivos, desde esa dimensión propositiva, ¿no? Que tiene el urbanismo, entendiendo que actualmente las características del proceso de urbanización en América Latina es muy complejo, ¿no? También depende de distintas aproximaciones, tenemos que mirar las percepciones, los resultados en la vida cotidiana. Estas divisiones ya no son solo de clases, sino desde esa perspectiva interseccional cada vez más está cruzada por distintos elementos que tenemos que abordar. Entonces la perspectiva de género, de algún modo, nos permite interpelar esa forma de mirar, entender y hacer ciudad y hacer urbanismo, incorporando una clave de lectura, una mirada, una perspectiva que va tensionando, traccionando algunas modificaciones en ese campo disciplinar del urbanismo, ¿no? Desde lo interpretativo, el género como categoría analítica pide básicamente que los análisis, los abordajes tengan una mirada desagregada, ¿no? También que apelen a la construcción de nueva información a partir de estos nuevos sujetos que asumen, digamos, y que participan de la construcción de ciudad. Tradicionalmente nuestra disciplina que tiene un siglo de historia en general, los estudios más físicos, ¿no? Y sociológicos, pero que invisibilizan esa construcción generalizada o esa división sexual de trabajo, ha sido más la corriente. Entonces hay un desafío ahí de construir información, de construir evidencias, que viene siendo alimentado por un montón de lugares, ya eso voy a recuperar también. También los enfoques técnicos y esos dispositivos discursivos, les decía, alejarse un poquito de la tradicional mirada científica o de lo que significa la ciencia, en algunas tensiones que voy a colocar aquí también, y repensar también la técnica de planificación orientada al futuro, ¿no? O de acción desde recuperando el accionar de distintos grupos, no solo el gubernamental, sino los distintos actores que participamos en la construcción de la ciudad. Entonces, les decía, la organización es básicamente un primer momento donde me voy a detener más en lo disciplinar, en los dispositivos discursivos que compartimos en esa construcción que viene desarrollándose hace más de 50 años, una dimensión interpretativa que nos demanda nuevos dispositivos metodológicos donde las cartografías y los indicadores desagregados según género y atravesados por ciertas categorías están siendo corrientes y están permitiendo también la construcción comparada de información. Voy a traer algunos ejemplos. La dimensión prospectiva con algunos dispositivos políticos o proyectuales que también interpelan la construcción técnica, el diseño de las ciudades con nuevos criterios y pautas, o más que nuevo diría una remirada de criterios y pautas de diseño en la planificación urbana. Antes de seguir, sí quería, vinculado a esta primera dimensión científica, les decía, la perspectiva de género y en particular la epistemología feminista nos demanda otra aproximación al mundo en que vivimos, ¿no? En general, hay una socióloga que dice que en general estamos acostumbrados a que el modo en que conocemos afecta el modo en que vivimos, pero no siempre estamos acostumbradas a reconocer que el modo en el que vivimos afecta a lo que conocemos, cómo conocemos, qué problemas asumimos,
Entonces, la epistemología feminista viene a romper o a tensionar esa cuestión de la objetividad-subjetividad, ¿no? O sea, no hay nada puramente objetivo. La selección de los problemas, los conceptos útiles, las hipótesis, todo está vinculado a ese contexto en el cual se produce, ¿no? Y a ese sujeto que lo produce. Otra cuestión que coloca la perspectiva de género y la epistemología feminista es esa perspectiva situada, ¿no? No hay sujeto neutral en la construcción de conocimiento. Hay siempre una perspectiva situada y el conocimiento está siempre socialmente situado y refleja las experiencias, las circunstancias, las perspectivas físicas, sociales, contextuales del sujeto que lo produce, ¿no? Y otra tensión que voy a también señalarlo aquí porque suele pasarnos, y me ha pasado durante mucho tiempo también, esa cuestión de la tensión de la productividad y la experiencia vital y la vida cotidiana, ¿no? Que yo creo que de algún modo la pandemia nos coloca en un momento, en un contexto en el que repensamos esas relaciones, ¿no? En ese momento nos hemos visto interpelados cuidando, ¿no? Y siendo cuidados, y eso de algún modo ha también cambiado el modo en el que conocemos, ¿sí? y hecho consciente algunas cuestiones que a veces intentábamos escindir o separar, ¿no? Somos un sujeto o somos sujeto colectivo además, pero tiene que ver también con recuperar esto de la vida cotidiana y que además se convierte en una categoría conceptual, ¿no? Que va tensionando las distintas disciplinas con nuevas producciones, ¿no? Esto de la vida cotidiana, también en el urbanismo y en la arquitectura. Simplemente esta diapositiva solo para mencionar que la trayectoria de producción en este campo, y por supuesto ahí aparece una serie de puntitos porque en realidad es inabordable porque es mucha la cantidad de producción, tiene su trayectoria a lo largo desde la década del 70 hasta el 2020. El 2020 sí ha producido algunos cambios respecto de la producción, digo, abriendo también el tema de la socialización y la producción de conocimiento socializada, que creo que merece la pena señalar, pero también que ese devenir de la construcción teórica también sobre las mujeres, poniendo atención en mujeres, hábitat popular en América Latina, quizás tempranamente en la década del 80-90, con distintas aproximaciones, desde la planificación urbana y el urbanismo en particular, quizás más asociado a los países centrales, pero que también luego empezamos con una producción propia en relación a ese tema. Y el tema de la geografía de género, la geografía feminista también, ¿no? Como a lo largo de estos últimos 50 años fue tensionando la producción y la construcción esa disciplinar de la geografía y los abordajes desde el espacio y que cruzan también con la categoría de género. También estuvo atravesada por una serie de reuniones de hábitat, las conferencias mundiales de las mujeres, ¿no? Que de algún modo fueron colocando y recolocando temas, en algún momento vinculados más al crecimiento, más adelante vinculados al derecho y el derecho a la ciudad. Y actualmente creo que hay como varias evidencias que dan cuenta de ello, los cuidados, el cuidado de la vida, y también una escala que empieza a ser menor, digo, no la ciudad completa, sino mucha tensión en los barrios, en los territorios, como nuevas tensiones que aparecen en esa construcción disciplinar, ¿no? Simplemente trayendo algunas imágenes de esa producción en América Latina y en particular algunas de Argentina, en realidad son las que traía por aquí, ya desde la década del 90, en la década del 2000, ¿no? Y estos dispositivos discursivos suponen incorporar nuevas claves de lectura y empiezan a aparecer algunos conceptos que voy a recolocar aquí, que es esa perspectiva interseccional, el tema de los cuidados, la infraestructura para la vida cotidiana, la mixtura de usos, la proximidad, ¿no? Que son de algún modo conceptos, dispositivos discursivos, categorías conceptuales que van apareciendo en los textos, en la bibliografía vinculada a la ciudad, vinculada al urbanismo, y que vienen aportando distintas personas y autoras, ¿no? De algún modo, estableciendo la necesidad de repensar ese urbanismo tradicional, ¿no? Muy instalado en nuestras facultades y escuelas de arquitectura, que pone énfasis en la idea de orden, en la idea de zonificación,
donde lo relevante es lo productivo por sobre lo reproductivo, ¿no? Donde aparecen las grandes infraestructuras, pero donde la vida cotidiana queda escindida, tensionada. Entonces, esa ciudad materializada a partir de los principios de la revolución industrial en algún momento, luego en la postindustrial con las transformaciones en las ciudades, sigue poniendo énfasis en las funciones de trabajar, ¿no? En las funciones de circular principalmente, y las de habitar, e incluso las de recrearse, las de cuidar o las de abastecerse, aparecen como invisibilizadas, casi como actividades que uno tiene que hacer como una especie de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia. Y por supuesto eso, y eso es lo que han dado cuenta distintos estudios, va tensionando principalmente a las mujeres, porque son las que aún hoy en América Latina en distintos porcentajes desarrollan principalmente las mujeres, pero en realidad llevando al hecho de que alguien tiene que cuidar, ¿no? Entonces ese arreglo de cuidado, sea mujer, sea varón, sea quien sea que cuide, el alguien que cuida, está tensionado por la forma de estructuración material que tienen nuestras ciudades. Y no solo eso, sino esta cuestión, digamos, de los dispositivos que empiezan a aparecer vinculados a la ciudad, que he visto que tienen varios trabajos también ahí en PUEC, por ahí ya lo han visto, pero simplemente recuperar aquí esa serie de conceptos, ¿no? La interdependencia como la necesidad de reconocernos profundamente dependientes de otros seres humanos, ¿no? Durante toda la vida o en algunos momentos específicos de la vida, entonces alguien debe ser cuidado en algún momento, entonces esos dispositivos, dispositivos también de diseño de las ciudades, y hoy están tensionados de algún modo en relación al crecimiento, también en la transición demográfica, digamos, que están sufriendo nuestras ciudades y la cantidad de personas mayores, ¿no?, que habitan nuestras ciudades. Bueno, cómo nuestras ciudades se van preparando para albergar esa vida y esos cuidados, ¿no? Yo creo que van a tener una sesión específica sobre cuidado, así que no me voy a detener, simplemente voy a continuar colocando esas cuestiones. El tema de la proximidad, entonces, como una cualidad urbana que tiene que ser atendida, ¿no? Y en esto de recuperar los conceptos principales, yo creo que el tema de la desigualdad, debemos seguir sosteniendo, digamos, la posibilidad de la desigualdad social como una posibilidad de constatación que puede ser medida, observada. Durante mucho tiempo fue asociada, digamos, se asoció o se trabajó sobre pobreza mucho tiempo en América Latina, luego la categoría de desigualdades va creciendo en producción y demás, distintos espacios tienen mucha trayectoria sobre eso, pero creo que en esta tensión del uso del tiempo y del espacio, la perspectiva de género aparece también tensionando nuevos indicadores que permitan dar cuenta, por ejemplo, de esa desigual utilización del uso del tiempo y del espacio respecto del trabajo remunerado, ¿no?, del no remunerado, ¿no? Ahí muestro este gráfico para América Latina, pero la mayoría de los países dan cuenta de que en general hay muchas personas que, por ejemplo, en este caso, muestran la fuerza de trabajo por fuera, de quienes quedan fuera de la fuerza de trabajo por atender las actividades domésticas y de cuidados, o este mapa que sigue que muestra el porcentaje de tiempo de trabajo no remunerado de hogares con mujeres como jefa de hogar en América Latina y el Caribe. Entonces los porcentajes dan cuenta de esa mayor tensión en el uso del tiempo y del espacio de las mujeres en la atención de estas actividades de trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado, ¿no?, que hoy está teniendo una extensa producción sobre el tema en América Latina en distintos lugares. Pero en la mayoría de ellos se da cuenta, hay estudios, por ejemplo, para el caso de Argentina, hubo un estudio en el 2013 que daba cuenta de la desigualdad, ¿no?, del uso del tiempo y el espacio, y recién hubo en el 2021, tras la pandemia, otro estudio que puso en evidencia esas tensiones. Por eso digo, tampoco es una cuestión que ha sido corriente y sostenida la producción de datos y de información que dé cuenta de estas cuestiones, ¿no? Ahora estamos en un momento en lo que eso está colocado de otro modo y también estamos tensionados por políticas públicas, por formas gubernamentales, por nuevas emergencias en el contexto político, ¿no?, institucional en distintos países que parecen interpelar eso construido, ¿no?, y eso evidenciado. Entonces, yo creo que es importante sostener esta cuestión de construcción, digamos, también teórico, conceptual,
y de datos, de información para poder sostener lo construido. Entonces el tema de las desigualdades también no solo de una perspectiva solo material o solo cuantitativa, ¿no? Sino también cualitativa, también política, entendiendo que el diseño de las intervenciones en las intervenciones urbanas y en la ciudad refuerzan esos procesos de jerarquización social porque excluyen a algunas personas e incluyen más a otras, ¿no? Si pensamos en las percepciones en ciertos espacios, como es la imagen que estamos viendo por aquí, entonces esos dispositivos de diseño urbano y de diseño arquitectónico, y también cómo desde la planificación urbana y de los códigos urbanos pensamos esos bordes y esa articulación de lo público-privado, también va condicionando la vida y las percepciones de las personas también según género, ¿no? No es lo mismo caminar por aquí siendo varón, siendo mujer, siendo niña, siendo mayor, teniendo ciertas posibilidades o no de usar mi cuerpo con la totalidad. Entonces, creo que pensar en esas cuestiones sigue siendo un desafío también en la enseñanza de la arquitectura y del urbanismo. Y esta noción de la equidad territorial que creo que hay que recuperar, la equidad territorial como una dimensión espacial de esa justicia social, por eso hoy en día me parece también sustantivo, porque la perspectiva de género permite tender a la equidad y a priorizar acciones, también supone priorizar acciones en algunos momentos, que pongan en pie de equidad o de igualdad de oportunidades a las personas, ¿no? Entonces casi que el horizonte, por supuesto, siempre va a ser el de la justicia, casi el último cuadro, pero en el mientras, ese horizonte de la equidad supone poner los cajones, le llamamos nosotros, espero que por allí también se llame igual, necesarios para que todas las personas puedan acceder en pie de equidad, ¿no? Entonces, aún hoy, sigue siendo importante marcar el tema de cuidados, marcar el tema de la dedicación de las mujeres a las actividades de cuidados, porque es un cajón que tenemos que colocar, que atender para poner en pie de equidad y de igualdad de oportunidades en muchos lugares y muchos territorios a las mujeres. El segundo momento tiene que ver con esto de recuperar esos dispositivos metodológicos, ¿no? Este cuadro, que por ahí puede parecer complejo, pero está en algunos lados recuperado de otro modo. Simplemente lo que quería traer aquí es esa cuestión multidimensional de la ciudad y del territorio, ¿no? Que supone distintas dimensiones de abordaje: socioeconómica, socioterritorial, sociocultural, la necesidad de mirar también y de incorporar esas miradas que nos propone Ana Falú también y otras colegas, que son esas dimensiones analítica, material, política y simbólica, ¿no? Para el abordaje de la ciudad desde una perspectiva de género, y que hoy, y ahí los títulos azules son los que voy a traer con algunas gráficas, estas entradas analíticas como la de vulnerabilidad o las estructuras de oportunidad y las experiencias territoriales, le llamamos, están suponiendo algunos trabajos, algunas aproximaciones desde los estudios de género en las ciudades, que siguen mostrando algunos caminos metodológicos para dar cuenta de esas desigualdades, ¿no? El primero tiene que ver con este de vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, a partir de utilizar porcentajes el porcentaje de jefatura de hogar femenina, el porcentaje de personas menores de 5 años, que en realidad, si revisamos la literatura sobre vulnerabilidad, al menos me tocó hacerla para el caso de Argentina, solo aparecen desagregados según género hace pocos años, ¿no? Entonces, en general priman ciertos estudios donde, bueno, se aborda la vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad desde tal punto de vista, pero he estado revisando también una producción reciente que analiza la vulnerabilidad con una perspectiva de género en distintas partes del mundo, y es reciente esa producción, ¿no? De poner en evidencia algunas desigualdades y algunas tensiones en la vulnerabilidad femenina o en la vulnerabilidad según género, que es necesario mirar, ¿no? Otra cuestión que está siendo estudiada tiene que ver con esto de las estructuras de oportunidad, que son aquellos dispositivos que tiene el territorio para dar respuesta a esa condición de vulnerabilidad o de mayor desigualdad. Ahí aparece fuerte o ha sido analizado mucho el tema del transporte público, ¿no? Como un dispositivo, una estructura de oportunidad que permite la movilidad, pero también empiezan a aparecer
la infraestructura de cuidados como una estructura de oportunidad, ¿no? Y pensando cuidados, no solo cuidado de menores, cuidado de mayores, cómo la ciudad cuida, o sea, cuando hablamos de infraestructura de cuidados hablamos de no solo de un equipamiento que se coloca en un sitio, sino en una infraestructura, ¿no? Que está debajo y que posibilita esa vida cotidiana y esos cuidados en la ciudad, en el traslado, en la movilidad o en los dispositivos de movilidad y en los equipamientos específicos. E incluso en las propias viviendas, ¿no? Que hay una serie de discusiones hacia adentro, también hacia la arquitectura que está dándose respecto a qué lugar le otorga la arquitectura a las actividades de cuidado, ¿no? Cuando diseñamos una vivienda, cuando diseñamos... Entonces, hay las estructuras de oportunidad como estructuras del territorio. Y las experiencias territoriales, la necesidad de mirar las prácticas de movilidad y las percepciones urbanas para poder identificar esas desigualdades de género. Acá voy a ir pasando medio rápido porque no me quiero extender más del tiempo previsto, así que quiero llegar también a algunas otras partes vinculadas a la parte más propositiva, pero sí recuperar esta producción de información que ha sido construida, bueno, para el caso de Argentina respecto de los cuidados, un poco impulsada, un poco bastante, pero también con una serie de construcciones de atrás, ¿no? Que venían sosteniendo la posibilidad desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades cuando estuvo, pero con una construcción sustantiva de información que venía sucediendo en distintos espacios, que permitió armar este mapa federal de cuidado, marcando la demanda y la oferta de cuidados a nivel regional en todo el país. Pero también algunos estudios específicos, aquí muestro una cartografía de Tucumán y de Córdoba. En distintos momentos estamos trabajando en conjunto para desarrollar algunas aproximaciones con el grupo de SICSA y de Ana Falú y las colegas que están trabajando por allí, logrando evidencia similar, ¿no? En relación a, en las ciudades, ¿no? Que son diferentes, de los porcentajes de jefatura de hogar femenina, cómo hay una confluencia de esos altos porcentajes de esa población, también con niños menores de 0 a 3 años, de 0 a 5, donde están las mayores carencias también de infraestructura y donde además es donde menos se coloca la oferta vinculada al tema de cuidados. Por ejemplo, en el caso del primer gráfico y en el segundo, vemos que los puntitos, unos son rojos y otros son celestes, están en las zonas de menor vulnerabilidad, ¿no? O de menor demanda de esos dispositivos, ¿no? Entonces, en general, esto también ha sido trabajado para el caso rosarino, acá en Argentina, en aquel momento en la década del 90, cuando hubo políticas activas en ese espacio, en esa ciudad en relación a las desigualdades, a lo social y demás. Y que hoy también nos demandan otros dispositivos metodológicos que utilizan sistemas de información geográfica, pero que también necesariamente requieren el conocimiento del territorio y la participación de los territorios y de las personas porque no siempre distancia significa accesibilidad, ¿no? Entonces, todos estos estudios que abordan incluso desde una perspectiva de género, identificando algunas variables específicas, las tensiones de esos espacios, están siendo desarrolladas en distintos lugares también. Aquí voy a pasar rápido. Quizás esta cuestión también de lo de movilidad, ¿no? También como los indicadores de movilidad y dar cuenta en distintos espacios, de nuevo acá aparece Córdoba, Tucumán, quiénes usan mayormente, qué tipo de transporte, cómo es la práctica de movilidad, ¿no? Cómo se mueven, identificar que las mujeres se mueven más a pie y en transporte público en el caso de ambas ciudades. Entonces, atender la movilidad y poner el cajón específico que las ponga en pie de equidad significa atender algunos dispositivos, que yo sé que México también tiene trayectoria en relación a algunos dispositivos específicos que podemos discutir, podemos señalar algunos elementos, pero que se necesitan algunos cajones para atender esas desigualdades, ¿no? Este trabajo que traigo aquí es de una colega, Inés González Albo, que analiza un poco las trayectorias de las mujeres, ¿no? Y esto en realidad es el resultado de todo un trabajo etnográfico, de trabajo en territorio, que permite después llevar a una cartografía, un lenguaje común de los estudios urbanos y territoriales, algunas características del transitar y del caminar cotidiano de las mujeres, cuáles son los espacios, con quiénes se mueven, cómo se mueven, qué necesitan en ese transitar,
y cuáles son las condiciones del espacio público que la ciudad habilita para que eso se desarrolle, ¿no? También la cuestión simbólica, la necesidad de mirar la cuestión simbólica y poniendo en números esto de que el 2% de las calles de la mayoría de las ciudades están nombradas en masculino, también nos están diciendo cosas, ¿no? Están diciendo cosas respecto a cuáles son los valores que priman, están diciendo cuestiones respecto al lugar que se le otorga a las mujeres en ese espacio de lo público y en ese espacio de la ciudad, ¿no? Haciendo referencia a la dimensión simbólica. Entonces acá trayendo algunos ejemplos que estamos desarrollando desde los laboratorios de experimentación temática, les decía, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el marco de las asignaturas regulares y las electivas que estamos dictando desde ese lugar. Hemos trabajado con laboratorios teórico-experimentales, laboratorios metodológicos, laboratorios propositivo-proyectuales que van articulando el género, el derecho a la ciudad, con otras categorías como movilidad, paisaje, espacio público, y nos van permitiendo ensayar algunas aproximaciones de esa dimensión más interpretativa, científica y prospectiva también en el diseño urbano, ¿no? Entonces acá simplemente mostrar a nivel general algunas aproximaciones que hemos ido realizando con estudiantes, siempre desde construcciones colaborativas y abiertas de conocimiento. Sí hemos utilizado mucha cartografía y cartografía social y distintos dispositivos que van ensayando en distintas partes y a partir de otros colegas, pero que uno las retoma y aporta algo novedoso. Por ejemplo, aquí recupero como algunas cartografías que hemos intentado desarrollar con estudiantes, que han desarrollado estudiantes para dar cuenta de las cualidades urbanas, o, por ejemplo, este trabajo que desarrolla pictogramas específicos para incorporar en el sistema de información geográfica y dar cuenta de algunas categorías de uso del espacio desde las diversidades y desde particularmente del colectivo trans en San Miguel de Tucumán. Entonces, hay algunos ensayos que lo que han intentado es interpelar cómo, cuando en su momento estas cartografías íbamos a realizarlas utilizando algunos dispositivos ahí disponibles para todo el mundo en sistema de información geográfica, las iconografías no dejaban de marcar lo binario, por ejemplo. Entonces hay toda una construcción simbólica desde también los dispositivos tecnológicos que utilizamos, que es necesario discutir, mostrar, ensayar nuevas propuestas, ¿no? Estos también son trabajos de estudiantes que han mostrado un poco cómo aparecen, cómo están identificadas en un sector de un municipio de Tafí Viejo y cómo es esa dimensión espacial constructiva de la caracterización de esas ciudades pensando desde los cuidados, ¿no? Y desde la posibilidad de transitar con una persona que tenga alguna dificultad para caminar. Entonces esto también lo han realizado las uruguayas, hay una iniciativa interesante desde la universidad, la facultad, que es MAPEA, que también ha trabajado con estos dispositivos. Y aquí voy a entrar al tercero, así tratando de agotarlo en estos últimos 10 minutos, 13 que me quedan, que tiene que ver con esos dispositivos proyectuales, prospectivos, entendiendo la dimensión esa práctica del urbanismo. Acá les voy a mostrar parte de algún estudio que estamos realizando en el marco de un proyecto general donde hemos identificado las iniciativas desde una perspectiva de género que se están realizando, sobre todo en Argentina, aunque hemos tenido un panorama latinoamericano en relación a algunos seminarios que hemos dictado a nivel regional, pero básicamente analizado de Argentina. Y lo que hemos avanzado es ver cuáles son los temas que están orientando las iniciativas gubernamentales, ¿no? Que están atravesados por una perspectiva de género explícitamente. Hemos identificado que la mayoría sigue estando orientada hacia las violencias, ¿no? Que la mayoría está ubicada en esa escala municipal, ¿no? Son los gobiernos locales los que han dado sostenida respuesta a programas específicos, proyectos y demás, con una perspectiva de género en el último tiempo. Y este estudio que nos está permitiendo analizar cada iniciativa, los actores que están involucrados, el periodo en el que se desarrolla, también nos está permitiendo poner en discusión cómo no solamente se trata de temas, ¿no? de moda que se colocan y se van implementando, porque muchas veces en realidad resulta difícil sostener esos proyectos, sino también
tiene que ver con presencia de funcionarias, regidoras con conciencia de género, feministas, con el impulso y los pulsos de los movimientos de mujeres y feministas también, con la participación de ciertos grupos y organizaciones. Entonces hay como distintos factores que ya los trabajaba Alejandra Mazzolo allá lejos y hace tiempo, y agradecemos tanto sus aportes, que hoy remirándolo estos dispositivos y estas respuestas que se realizan, nos permite identificar que hay en América Latina, se viene construyendo, no solo en el campo de la gestión pública pura y dura, sino articulado con las distintas redes y en articulación con las universidades, de nuevo, con los sistemas de ciencia y tecnología, con los movimientos sociales, algunas cuestiones que logran sostener esas respuestas que se empiezan a implementar. Y que por supuesto, y este es un gráfico que muestra una periodización de esas iniciativas, las hemos periodizado y hemos ido viendo que en esa nube donde aparecen desde el 2018 en adelante, aparece una serie de nubes y de cuestiones de la institucionalización de la perspectiva de género en Argentina, que incluso que hoy está disuelta, ¿no? Y ahí está marcado con morado, pero sí puede observarse una diversificación de las respuestas asociada también a ese proceso de institucionalización fuerte de la perspectiva de género, de la relevancia de los cuidados, en el caso de Argentina en los últimos años, ¿no? Y no solo desde el gobierno, de nuevo, vuelvo a insistir, sino a las distintas redes y espacios que van sosteniendo esta agenda pública. La mirada de estas iniciativas también nos ha permitido ver cómo en Argentina, para Argentina de nuevo, pero quizás es una cosa que puede explorarse también a nivel en otros espacios, ha permitido que estas iniciativas dejen de ser solo centrales, ¿no? Porque aparecían algunas asociadas en la década del 90, del 2000 en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, y empiezan a aparecer en muchas ciudades, en Chaco, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, que son en general también esas ciudades que, como les mostraba hace rato en los mapas, tienen las mayores demandas en ciertas cuestiones, por ejemplo, las vinculadas al cuidado. Entonces, cuán importante también es la socialización y la construcción de estas iniciativas de un modo más federal, de un modo más socializado. Entonces yo creo que es importante, de nuevo, y atento a los tiempos que corren, recuperar esto de lo construido, identificar algunos patrones, porque la verdad que el tiempo nos va a demandar sostener y apelar a las redes colectivas para ir sosteniendo esos avances. Acá simplemente mencionar, y por ahí los van a tratar algunos específicos en alguna de esas sesiones, pero cómo desde esa dimensión más prospectiva del urbanismo se han ensayado planes urbanos específicos que incorporan la perspectiva de género, como el de Bogotá, pero que en realidad no surge ahora, ni es del 2022 ni el 2025, sino que tiene una trayectoria de construcción colaborativa, colectiva, articulada en red de América Latina. Estos, por ejemplo, son aportes de Liliana Reinero en el 2009 sobre ese proceso de planificación de Bogotá y de Colombia en el plan de ordenamiento, y una revisión desde una perspectiva de género que ya se pregunta sobre qué indicadores utilizar, cómo mostrar. Entonces, de algún modo, los resultados que vamos viendo, por ejemplo, las manzanas de cuidado, las propuestas que van surgiendo, tienen una trayectoria sostenida en cada uno de los espacios que permite desarrollarse, ¿no? La importancia también de pensar como profesionales de la arquitectura y del urbanismo en el tema de los papeles del código, del plan del uso del suelo, ¿no? Saliéndonos de esa lógica de zonificación, ¿no? Per se, sino pensando en esas envolventes, ¿no? Si pensamos cómo son estas envolventes desde un punto de vista de estas personas que utilizan esos espacios, necesariamente va a demandar otros criterios, ¿no? El de mixtura de usos, por ejemplo, que se está utilizando en muchos códigos de planeamiento, en Argentina lo han implementado varios, que lo que hace es pensar en la envolvente y en el uso de cada una de las parcelas, pero que hay algunos dispositivos normativos para poder establecerlo en la ciudad, y es necesario entonces que esa perspectiva atraviese estas lecturas y estas prácticas, ¿no? Este es un ensayo que hicimos de un trabajo en un municipio de Catamarca, desde el equipo de trabajo, y ahí se planteó un poco también cómo la envolvente, pensándola
desde el punto de vista de la seguridad urbana, ¿no? Y de la seguridad también de las mujeres y de las violencias, atento a otras lecturas que habíamos hecho antes, también determinan, ¿no? Esa envolvente determina la condición de seguridad que tiene la persona que transita, ¿no? Por allí. Hemos hecho análisis específicos de cuán seguras se sentían las mujeres en unos y en otros espacios. Sobre esto hay un montón también de encuestas desarrolladas en distintos espacios y en distintos ámbitos, pero requiere ser mirado en cada lugar desde una perspectiva situada, cuáles son esos dispositivos, cuál es esa materialización y cómo eso puede modificarse, ¿no? Y también mencionar rápidamente quizás algunos otros como algunos instrumentos que han sido utilizados desde la planificación urbana como instrumentos de promoción o de obra pública y que han propiciado otras relaciones del espacio, ¿no? De la vivienda con el espacio de la ciudad. En la primera gráfica es el proyecto de Viena, que es tan paradigmático, pero tan gráfico quizás para pensar en esos ojos de la calle que proponía Jane Jacobs allá lejos y hace tiempo, ¿no? De los ojos que miran a la calle, cómo materializar eso en la construcción urbana, arquitectónica, urbanística, para asegurar esos ojos sociales en la calle y esa mayor seguridad, particularmente como se ha probado de las mujeres también, ¿no? Entonces, estos dispositivos desde la planificación urbana están ensayándose en distintos lugares y tienen su trayectoria. Insisto en que hay que recuperarlas. El caso uruguayo con ciertas acciones como la Plaza de las Pioneras, pero también hay algunas otras como que es el proyecto Fincas, ¿no? que va recuperando esas áreas y que se aplica como instrumento de redistribución social y de redistribución también de esos beneficios, atendiendo las necesidades de género según el objetivo, ¿no? de esos espacios que antes eran vacantes, ¿no? O el proyecto de Mujefas, que de algún modo recupera esto de la redistribución de la vivienda social, de la densificación, de redistribuir los beneficios de esa área central, en este caso a las mujeres, ¿no? Y con el fin de vivienda social, también allá temprano ejemplo que merece la pena recuperar. Y otra cuestión que creo que es sustantiva en estos tiempos, desde la planificación urbana, es repensar, porque hasta ahora hemos encontrado algunos dispositivos que vinculan el tema de la participación de las mujeres y los movimientos de mujeres en la planificación. Algunos han sido más exitosos que otros, pero creo que aún es un desafío encontrar esos modos situados de participación en el proceso de construcción de ciudad y de política y de agenda pública, ¿no? De lo que necesitan y quieren cada una de las ciudades. Y el tema de la construcción de información, y acá traigo un visor de ahí de Montevideo, creo que también es un desafío, el esfuerzo que desde el observatorio y después de los laboratorios estamos haciendo en también poder mostrar algunos resultados, tiene que ver con el acceso, con la posibilidad de que esa información llegue a distintas personas y distintos grupos y se pueda implementar distintas respuestas. Aquí simplemente señalar así como un pantallazo de algunas cosas que estamos ensayando desde el espacio en la enseñanza de la arquitectura, ¿no? En la enseñanza de la arquitectura y del urbanismo tenemos un taller de urbanismo y planificación donde nos estamos preguntando constantemente respecto a cómo se desarrolla ese proceso de modo que atienda a este atravesamiento desde una perspectiva de género de los sujetos que habitan la ciudad. La relación con los gobiernos locales, ¿no? Que promuevan e incentivan estas cuestiones desde la planificación urbana, desde la planificación de los gobiernos locales, que hay distintos tipos de proyectos que se articulan de distinto modo. Este es un proyecto que hemos trabajado con el municipio de Tafí Viejo sobre seguridad urbana, donde hemos recuperado un poco el triple abordaje ese de construcción de información, sensibilización y desarrollo de estrategias conjuntas en relación al acoso callejero y a la violencia en las ciudades. También repensando la relación con las organizaciones sociales y los colectivos. Este es un workshop de trabajo que estamos sosteniendo en este último tiempo con una experiencia que para mí es una infraestructura de cuidados, digamos, con una forma de organización territorial y socialización de los cuidados que tiene bastante para enseñar respecto de un montón de respuestas que se han implementado, ¿no? De arriba hacia abajo en general. Entonces hay una necesidad, y aquí quiero terminar mi intervención,
porque es donde estoy parada en este momento. Creo que el desafío en este momento es seguir apostando a estos espacios puente. Hay una antropóloga, Teresa del Valle, no sé si la conocen, que habla de estos espacios puente como espacios de transformación, de articulación, donde surgen transformaciones, donde se transforman también las relaciones de género, y que creo que necesitamos de esas estructuras, y de algún modo este tiempo me está llevando a 20 años atrás, donde había realizado la tesis en relación a algunos espacios donde estuve trabajando con otros desafíos, con otras preguntas, y creo que un poco esa es los desafíos que nos plantea este tiempo de nuestra labor investigativa, docente, cual sea el lugar que ocupemos, esa vocación transformadora para conformar esa ciudad que queremos, ¿no? Que eso necesariamente requiere de colectivos, requiere de red y requiere de recuperar ese proceso de construcción que lleva tanto tiempo. Así que bueno, aquí dejo mi intervención, espero, suelo hablar medio rápido, ya a esta altura es medio tarde para darse cuenta, pero si hay algo en lo que quieran volver o quieran consultar, quedo ahí disponible para hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente es una conferencia que aporta muchos elementos y yo creo que ahorita van a surgir varias dudas y varios elementos para el diálogo. Entonces, yo les quiero invitar a quienes estamos en el aula que por favor, si quieren preguntar algo, pueden poner su pregunta en el chat o pueden levantar la mano. Y retomo 3 preguntas o algo así, una ronda para que la doctora las conte. Entonces, no sé si alguien se anima. Y si no, mientras se animan, a mí me gustaría preguntar. Justamente yo veo esta trayectoria de trabajo que tienen allá en la Argentina, que es, pues, yo siento que es una de las contextos donde han logrado consolidar más justamente este cruce entre la perspectiva de género y el trabajo feminista y el urbanismo y el estudio del espacio. Y ahora hay este tema terrible de contexto político, de justamente ahí en esta línea temporal que tienes de las políticas públicas, que en el 2023 se cierra el instituto o la Secretaría de las Mujeres, no sé cuál era el nombre. Y entonces mi pregunta es, ¿qué estrategias están haciendo? Y también nosotros, ¿cómo podríamos ayudar a, a esta situación? Sí. Ahora, hay otras personas que pusieron preguntas en el chat, entonces las voy a leer. Em, Tania Harkin dice, desde la planeación urbana, ¿qué indicadores se pueden plantear? Y también se preguntan por ahí, desde su experiencia en la docencia, ¿cuáles serían los mayores retos para enseñar el repensar el espacio y el territorio desde la perspectiva de género? Y bueno, con estas 3 preguntas. Bien, bueno, ensayo algunas reflexiones, respuestas, a partir de las preguntas que me has ido planteando y después de las que voy viendo recogemos en un segundo momento. Respecto a estas 3, de la tuya en particular, que tiene que ver con en estos contextos, eso, cómo seguimos, cuáles son las estrategias y demás, desde el lugar que ocupo en general, pero también teniendo en cuenta cómo está haciendo el accionar de distintas personas que están vinculadas con estas estrategias, desde el gobierno local, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El ministerio se ha disuelto y esas personas que trabajaban antes en el ministerio o que también trabajaban en articulación con provincias, donde también se están produciendo vacancias y despidos y demás, esas personas están manteniendo redes. Entonces yo creo que el tema de la construcción de red, digo virtual, digo grupo de WhatsApp, digo seminarios conjuntos de sostener algunas propuestas y trabajos colaborativos, está siendo ensayada y a eso estamos apelando. Desde la universidad, podría decir, desde el campo científico-tecnológico, donde día a día recibimos noticias respecto de no hay proyectos, hay menos proyectos y demás. De nuevo, fortalecer red, activar acciones con quienes ya venimos trabajando y ampliando eso en la producción de tesis, en la producción de proyectos de investigación micros que van ahí surgiendo en cada una de las facultades.
Y esto un poco se vincula con una de las preguntas, ya voy a ir a la otra, respecto de, desde la experiencia de la docencia, cuáles son los retos para enseñar. Yo creo que de algún modo es, en primer lugar, visibilizar y hacer consciente que esa construcción de ciudad que conocemos, que tenemos que mirar esas construcciones desde una perspectiva de género y preguntarnos por el lugar que tienen las mujeres, por el lugar que tienen las diversidades, esas construcciones feminizadas, para poder, ese es un primer reto, poder empezar a advertirlo y desde el papel como docentes y como directores o directoras de procesos de desarrollo de investigaciones, es eso, ¿no? De algún modo incentivar a identificar esas tensiones, esas desigualdades desde esas distintas dimensiones, ¿no? Material, política y simbólica. En el caso de la Facultad de Arquitectura, hemos empezado desde el 2017 y también en el marco de una serie de otros procesos que empiezan a pasar en las universidades que habilitan, ¿no? Esa construcción, esa instalación, digamos, esas preguntas en torno a las desigualdades y las desigualdades de género, y que creo que también eso respecto a la primera pregunta es un bastión importante. El papel que tienen las universidades y la autonomía de las universidades en relación a estos procesos político-institucionales que van sucediendo, creo que es importante y es lo que nos está permitiendo sostener en mucho sentido los avances desarrollados, pero que aún en este contexto también, en el caso de estudiantes, ¿no? Y de quienes forman parte, al menos puedo hablar de la Facultad de Arquitectura, tenemos otros desafíos para quienes se acercan de la relevancia de estos temas, ¿no? Y de estas desigualdades. Entonces, hemos realizado el año pasado algunas experiencias con el taller de arquitectura, ¿no? Entonces, la articulación de áreas, las preguntas comunes, creo que son retos que tenemos que empezar a afrontar, porque, por ejemplo, en el caso de los talleres, se sigue trabajando sobre grandes proyectos urbanos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los análisis que se hacen siguen sin llegar a las personas. Entonces hay todo un desafío de romper un poco con esa lógica que creo que deviene de esa formación en arquitectura más, sí, quizás racionalista o pensando en esas grandes infraestructuras, en esa ciudad que solamente falsamente neutral va dando respuesta principalmente a un tipo de sujeto, ¿no? Entonces, y creo que un desafío también importante, y es lo que planteaba hacia el final, es en realidad hacia el final, pero es lo que ha permeado cada uno de los trabajos que hicimos, la articulación territorial, ¿no? Con distintos, ya sea espacios gubernamentales o no gubernamentales, para poder dar respuesta situada a los problemas que se plantean. Entonces creo que los retos son esos, pensar dispositivos para develar esas desigualdades, ¿no? Y que estas personas, estudiantes de grado, de posgrado, vayan pudiendo encontrar desde esas nuevas preguntas esas características en nuestras ciudades, ¿no? Cuestiones que quizás no la habían visto hasta ese momento. Y creo que también participar de los procesos esos de la vida cotidiana, decía al inicio, de estos territorios también es sustantivo, porque así como acercarnos a la vida cotidiana nuestra a veces nos resulta un poco difícil, y de acercar lo productivo a la vida cotidiana, acercar los estudios, hacer parte de eso, de la vida de esos territorios, la vida cotidiana, creo que también es sustantivo para repensar la vida cotidiana desde otro lugar. Y ahí había una pregunta sobre los indicadores, creo. Exacto. Sobre el tema de los indicadores, como les digo, hay algunos trabajos, varios, puedo mencionar así rápidamente algunos de los que estamos trabajando, todo el trabajo de SIGSA, que ahí estamos tratando de consolidar un observatorio en red, con propuestas específicas de abordaje de indicadores con perspectiva de género sobre la vulnerabilidad, sobre la infraestructura de cuidados, sobre la movilidad, sobre el espacio público. Entonces, esta organización después les puedo pasar el link, ha ido consolidando con distintos espacios
empezar a armar un observatorio que permita comparar con alguna serie de indicadores comunes, ¿no? Como ese hay algunos otros trabajos, hay un trabajo también exquisito desarrollado en relación, por ejemplo, a los cuidados. Bueno, seguramente los van a mencionar, pero bueno, en el caso chileno se están haciendo algunas cosas. También hay, en el caso de PUN6, que es este espacio ahí en Barcelona, pero que ha tomado mucha relevancia, tiene una producción muy minuciosa de indicadores y de información sobre el tema de cuidados y ciudad. Entonces hay como muchos trabajos que de algún modo, y eso hemos empezado a sistematizar en este proyecto general, pero creo que, así que las redes de trabajo, ahí tenemos una cartografía que hemos elaborado sobre los distintos trabajos, ¿no? Hay como una serie de un mapa colaborativo que hemos ido poniendo iniciativas de producción, de gobiernos locales y demás, que después lo puedo dejar disponible para que lo chusmen e incluso puedan aportar a aquellos, porque la verdad que en el caso nuestro tenemos 2 diplomaturas que hemos sostenido, o sea, una diplomatura en género, ciudades y territorios que este año se va a dictar en su 3ª cohorte, y esos procesos de construcción regional nos han permitido, han participado algunas colegas en algún momento de México, en la última cohorte no, pero creo que hay una riqueza ahí en la necesidad de articular con otros espacios, ¿no? Así que ahí estoy viendo, intentando ver algunas preguntas. Los indicadores, eso, hay distintos espacios que vienen trabajando, quizás no hay una construcción común, pero sí va tomando elementos comunes porque hay una socialización cada vez más grande de estas producciones, ¿no? Después dice, ¿cómo puede traducirse el trabajo académico de análisis fenomenológico en las políticas públicas? Pregunta Jorge. Yo solo di algunos ejemplos, pero en realidad no me metí exactamente a los ejemplos, pero por ejemplo en la práctica, cómo se desarrolla ese proceso de elaboración del POT ahí en Bogotá, o cómo se está trabajando en la planificación urbana en Montevideo, o en los municipios pequeños de Argentina donde están ensayándose estas aproximaciones. De algún modo se traduce, digamos, se toman esos antecedentes que han sido producidos para la elaboración de esos indicadores, y en general eso sucede cuando hay articulaciones y redes que se traman desde las políticas públicas a la universidad o del sistema científico, y desde el sistema científico a la universidad. Yo creo que básicamente tiene que ver con eso. No sé si te referías a alguna otra cosa y querés que vaya en otro sentido. Y ahí también en el chat, en otro tema, hablan sobre los espacios puentes. Si puedes compartir un poquito más sobre el concepto, por qué es relevante en este tema, y una bibliografía. Bien. Sí, yo puedo pasarles, no sé si por este medio después te puedo pasar a vos, Mariana, más tranquila, quizás alguna, es más, en la misma presentación mía, que puedo dejarlas también a disposición, el PowerPoint tiene al final una serie de bibliografía, ¿no? Y de textos, que quizás algunos los conocen, quizás otros no, así que ahí queda la bibliografía de Teresa del Valle y de otras sobre el espacio puente, y también quedan otras para que puedan consultar. La mayoría de ellas, y cada vez más, están disponibles online, pero van a haber algunas otras que en esto de las articulaciones y redes podemos conseguirlas, enviarlas, así que bueno, quedan ahí a disposición. Yo te voy a pasar el PowerPoint y esas referencias, y después si hubiera otras, también en el mismo PowerPoint aparecen algunas referencias siempre de fuentes de páginas web, que son las que estoy apelando para mostrarles los mapas y demás, que van a quedar también allí para que puedan consultar. Y seguramente me encantaría, y esto sí lo quiero decir, no quiero dejar de decirlo, que podamos seguir articulando, porque en realidad yo en la UNAM es la primera vez que estoy, digo así, aunque sea virtualmente, así que me parece muy, muy bueno que podamos articular. Seguramente sé que se están desarrollando, he visto algunas producciones, Mariana, que has coordinado, y seguramente hay algunas de otros y otras colegas que me interesaría que podamos seguir articulando en instancias de formación o de seminarios, de congresos y demás. Así que
un gusto poder estar en este espacio y abrir hacia nuevas articulaciones, que seguramente hay mucho, mucho producido. Claro que sí, ¿eh? Tomo la palabra y luego vemos esta forma de colaboración y tejer redes. Y finalmente, eh, hay un tema ahí que preguntan sobre esto que mencionabas de las calles con nombres femeninos. Este, y también hicieron un mapa aquí en la Ciudad de México y que justo compara el número de nombres de calles con nombres de hombre y nombres de mujeres. Y entonces, bueno, ahí se pueden ver el mapa, que es chiquitito. Realmente es Isabel la Católica, porque es quien descubrió, bueno, pagó para colonizar México, y José Ortiz de Domínguez, que también es uno de nuestros héroes nacionales, y ya nada más. Entonces, bueno, está eso. Y no sé, yo sé que ya estamos cerca del tiempo para cerrar esta conferencia. Entonces, no sé si a ti te gustaría dar una última reflexión o una última invitación a quienes estamos acá para seguir con el tema. Bueno, la mía es una invitación, yo creo que apelé en esa última diapositiva a esa construcción de espacios puentes, de espacios en red, y donde entiendo que esa construcción feminista implica eso, ¿no? Esa construcción, digamos, desde otros lugares. Y cuando digo feminista no digo, por supuesto, y esto excluyendo a varones, sino quiero decir esa que apuesta a, partiendo del reconocimiento de las desigualdades existentes, acciones transformadoras para que eso sea de otro modo, ¿no? Entonces, de eso estoy hablando cuando hablo de feminista, ¿no? Que tiene que ver con una construcción en red que reconoce a la otra persona en algunos casos, con ciertas tensiones, con mayores desigualdades, y que acciona para que esas desigualdades tiendan a disminuir. Entonces yo creo que tejer redes, asociarse, por ejemplo, en la producción de información, en la producción de tesis y demás, estamos constantemente con algunas colegas intentando buscar articulaciones, asociaciones en proyectos formativos. Así que creo que ese es el camino para seguir un poco sosteniendo y profundizando en algunos elementos y que cada vez más sea esa evidencia y esa construcción de información que permita llevarnos a mejores respuestas. Y por supuesto trabajar también en la articulación, porque sabemos que son otras las lógicas que priman ahí en las construcciones políticas, ¿no? Yo creo que, porque es todo un tema, bueno, cómo después eso permea una construcción política que me está tensionando estrictamente hacia el otro sentido, ¿no? Y yo creo que hay que seguir apostando a la transformación en aquellos espacios, por aquellos márgenes, por aquellos huecos que consideremos posible, porque van creciendo y van posibilitando nuevas construcciones a futuro. Por supuesto que puedo asesorar tesis, trabajos, puedo encontrar aquel colega o aquella colega que quizás lo pueda hacer mejor que yo, así que podemos ir seguir tejiendo redes en esa línea, para que cada vez seamos más las personas que apostemos a esta construcción, a este modelo de ciudad, ¿no? Más equitativo. Muchísimas gracias, Natalia. En verdad fue una conferencia que abre muy bien el panorama de este ciclo y que invita a seguir trabajando, ¿no? Justamente retomando que es un trabajo de larga data sobre el que estamos construyendo nosotras en este momento y que es para el futuro. Entonces, Sí, muchísimas sí. gracias, en verdad. Reconocer así a todas las mujeres, a todas las personas que vienen apostando a estas construcciones, así que bueno, alentarles a que sigamos por ahí y aquí quedo a disposición. Muchas gracias. Pues con esto cerraríamos la conferencia del día de hoy. Y para quienes vayan a tomar el seminario, ahorita vamos a hacer un ejercicio en grupos pequeños de reflexión. Y entonces nada más para invitarles a quienes si entraron a ver la conferencia y quieren participar como ciclo de conferencias, pueden retirarse en este momento. Creo que fue una gran conferencia. Y quienes se quedan a hacer esta reflexión y discusión en grupos pequeños, la pregunta guía sería para ustedes, y retomando la conferencia de la doctora Natalia, ¿qué significa transformar la ciudad con lentes violetas y cómo lo pueden aplicar desde su campo profesional o de estudios? Entonces, voy a hacer grupos pequeños y les agradezco mucho a quienes entraron a la conferencia por su asistencia.